Bien, pues comenzamos. Bienvenidas a las presentes, Pilar, Ana, Catalina, Patricia. A lo largo de la sesión igual se incorpora alguien más y bueno, y a los que nos van a ver en diferido, bienvenidos también. Vamos a abordar ya el último paso que nos queda de lo que es el proceso evolutivo de la humanidad, pero ya el que llega, el que pega el salto de la época Atlante a la posatlante y las culturas posteriores, desde la primera India hasta la nuestra actual y un esbozo de la sexta. Y vamos a tratar de cubrirlo todo en lo esencial para dejar ya ahí finalizado este cuarto capítulo. Y si en algún momento tenemos que volver a ello, podemos hacer alguna sesión extra. Si realmente vais trabajándolo por vuestra cuenta y hay alguna eh, alguna necesidad de compartir en grupo, podemos convocar una sesión extra porque esto es tan enorme que después cuando ya lo vas asimilando es cuando te asalta la inquietud y la necesidad de compartir con el grupo. Lo que sí haremos será una sesión última. Yo creo que en este libro no se puede descansar en ese último jueves del mes, así que la siguiente sesión vamos a ver fundamentalmente el siguiente capítulo, el quinto, que es un capítulo de sendero de conocimiento y nos vamos a centrar también sobre todo en el ejercicio de la Rosa Cruz. Yo daré algunas indicaciones para que vengamos al menos con ese proceso visto y ese sobre todo es el que vamos a compartir. El resto del capítulo pues es algo también eh, muy en la misma línea que el libro del Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, de desarrollo de las fuerzas anímicas superiores, pero en concreto lo que aporta el ejercicio de la Rosa Cruz, de las, mm, es muy interesante. Es muy interesante y es un ejercicio muy útil que debemos de incorporar independientemente del resto que estemos haciendo. Y bueno, eh, ¿qué os contáis? ¿Habéis visto algo de esta última parte del capítulo cuarto? Que estaría bien. O igualmente, como yo os digo alguna vez, de que lo podéis dejar, sobre todo en la primera ocasión en la que estáis trabajando el libro, para primero trabajarlo juntos y después ya enfrentaros en solitario. ¿Cómo lo habéis llevado en este caso? Bueno, yo sí he tenido la osadía, porque en mi caso es osadía, porque el libro lo entiendo muy poco, pero así como el año pasado, em, como que me incomodaba mucho y me daba como manía cogerlo, este año ha sido un reto para mí, porque no, no, hay muchas cosas que no las entiendo o no las puedo asimilar, pero he tenido el reto de leerlo sin sin esa actitud de que me molestaba lo que no entendía. Y ahora lo he leído, lo voy leyendo y repito capítulos y repito, y repito, y repito y vuelvo atrás y para adelante y para atrás y para adelante, porque me quiero acostumbrar a que no me den miedo esos libros, Mm, ¿sabes? Yo al bien. principio los compré todos y me daba, cuando los cogía, cuando los cogía y no entendía, mm, me sentía muy incómoda conmigo mismo. Y ahora quiero cogerlos sin sentirme incómoda. Leo, a veces me entra un flash y entiendo con fosfenos, evidentemente, con la lámpara de siempre, y me dan flashes y como que a lo mejor has leído 6 o 7 páginas y has entendido a medias y después cuando terminas dices, y te entra un flash como de entendimiento general y digo, pues eso es a lo mejor lo que necesito en esos momentos con el libro, ¿sabes? Y claro, y el estar aquí en las sesiones me ayuda a que los resúmenes que tú has hecho es como cerrar el círculo, como integrarlo, integrar lo que he leído, ¿sabes?
me está pasando esto este año Ujú, y, y fluyo así. Así como el año pasado me focalizaba más en leer los resúmenes que estaban que tú hacías, este año lo he hecho al revés, ujú. Muy porque bien. esto tenía miedo, me daban miedo. Ujú. Tenía como, supongo que es algo en mí que tengo que trabajar, de que si no lo entendía no podía avanzar. Pues no es eso, es tú avanza y bueno, y que vengan los flashes que tengan que venir. Qué bien. Pues mira, me viene estupendo que lo hayas contado de esa manera el proceso y que los recursos didácticos que tenemos, el texto es literal, has dado las cuestiones y la síntesis, que más que resumen, a mí me gusta llamarlo síntesis, como algo, tiene una entidad superior al Sí, resumen, porque sí, tiene, sí, 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 es un extracto literal, pero organizado de manera que al leerlo se produce también un sí, movimiento, no sí, el que sí, se produce sí. influido por el movimiento del literal de Rudolf Steiner, pero lo que tú dices, para esa primera lectura del libro, como que te quita el miedo y sobre todo te centra en lo fundamental. Eso es. Y luego, ya en periodos posteriores, al contrario, el leer el literal y luego ir a hacer una visión de conjunto a través de la Mm. síntesis, está también como un segundo paso muy idóneo. Así que gracias por Y, exponerlo desde la experiencia tuya. sí, y el esquema que hiciste el otro día no lo he compartido porque la verdad es que la vida no me daba tanto. Y dirás, es una exageración, pero últimamente tengo otras historias, pero lo agradecí muchísimo porque estaba leyendo y mirando tu dibujo, leyendo y mirando el dibujo, leyendo y mirando. Qué bien. Y son inspirados, se nota que son inspirados. Sí, vamos, no estaba para nada preparado. Fue la Mm, inspiración vuestra en sintonía del grupo, porque es que además yo luego también cuando lo revisé digo, "Fu", porque es que encima está hecho sobre un plano, pero tiene como no tres, sino yo creo que cuatro dimensiones mm, de periodo, de mm, mm, temporal, de procesos evolutivos, cosas que pasan al mismo tiempo, pero en el dibujo están separadas, otras que pasan en tiempos diferentes. Bueno, la verdad es que si se llega a entender y a través de la vivencia de lo que vivimos en directo, que somos los que lo generamos, no solo yo, eh, es muy útil. Por eso yo siempre os animo a participar en directo, siempre que podáis, porque la magia que se produce entre todos lleva a que el que lo coordina, que en este caso soy yo, pueda canalizar vuestra necesidad a través de un dibujo. mm. Se siente Sí, apropiado porque verdaderamente ha surgido de una magia que se posiciona en el grupo. ujú, sí, sí, es así. Lo de la vela también nos Ay, que me predispone, encanta, el ejercicio que me hicimos de la vela, encanta. ya como que te predispone a un entendimiento diferente, a veces Mm. se dan todas estas sinergias. Y lo del pan también es muy didáctico. Yo cada vez que entro en la cocina o hago alguna cosa, siempre me vuelvo para atrás y voy al origen. Y es que es una pasada. Cocinas diferente o haces cosas diferentes. Y sí, sí, viendo ángeles, arcángeles. Sí, sí, sí. Bien, bien. ¿Qué José tal? Luis, Dime, ¿y Ana. cómo se pueden leer las cuestiones antes de que tú las... Vamos a ver, yo he intentado leer las cuestiones, por ejemplo, mañana, Sí, del siguiente capítulo, yo no las ajá. puedo leer. Sí. Mira, vamos a hacerlo ahora. Para sacarlas, las voy a sacar como tú lo podrías hacer. Y así lo ves. Las cuestiones están todas. Poco a poco ese texto en línea va evolucionando y cada vez tiene más partes del libro en audiolibro, y más partes de las cuestiones en vídeo. Con lo cual, al final, después de todo este proceso, pues estará completo. Fue el primero que se elaboró, como he dicho muchas veces, y hay partes que no están los vídeos ni los audios, pero las cuestiones sí están todas, que es ya lo fundamental para que tenga esa estructura didáctica que ha surgido también de la magia del grupo desde hace tantos años, desde que empezamos
en el rincón de Kiko, ¿verdad? Y se fue gestando una dinámica que ha desembocado en esto, que no ha sido pensada en frío como una estrategia pedagógica o didáctica, sino que ha surgido de la propia interacción del grupo y de la necesidad del propio grupo de aprender juntos, ¿no? ¿Cuánto Ahora, tiempo hace que no estás con Kiko? 2 años. el comienzo que va por lo menos 4 o 5. Por lo menos 4 años, Que, creo yo. que no estás. Ah, que no está, No, este creo que Dos- es el tercero. Este, sí. este es el tercero, sí. Mm, Pues yo hace 4 años que estoy aquí, mm, porque ajá. empecé con Kiko. Empecé Claro. cuando estaba con Kiko. Pues no sé siempre, tendría que revisarlo en fecha, pero yo creo Me que el parece año, mucho el tiempo. año anterior a cuando tú empezaste, que entraste por Fosfeno, fue cuando empezamos con el Rincón de Kiko, que fue además algo muy casual. Bueno, ya lo contaré algún día, que si no nos va a dar tiempo. Lo contaré alguna vez por ahí. Mm, bien, entonces tú lo has revisado, Ana quizás no, Yo, ¿verdad? No has no, yo revisado no he tenido tiempo de leerlo. la cualidad, perfectamente válida y complementaria. Patricia, no sé en qué estado te encuentras tú planetario. Es que todavía no domino lo de los textos estos, pero sí que me he leído esto. Estoy ahora más con lo de la meditación Rosacruz, o sea, el Ah, siguiente capítulo. sí, Pero, claro, al haber leído otros libros es como que claro, todo encaja. todo encaja, sí. Sí, Así sí, que va a ir sí, dándome cuenta ahora, ¿no? De cómo todo va asentándose y como cada vez voy más entendiendo todo. sí, Sí. sí. Y con los lunes, que también en el Sí. Evangelio de Juan también es prácticamente perspectivas de esta misma teoría de la evolución. Sí. Y bueno, ayer tarde incluso en el grupo presencial en Málaga de antroposofía leíamos el de Steiner del Congreso de Navidad, se dieron unas conferencias nocturnas y en la primera daba una perspectiva del proceso evolutivo de la humanidad, pero centrándose en las diferentes memorias que tuvo el ser humano desde la antigüedad hasta nuestros días. Una primera memoria espacial, después otra memoria rítmica y en la actualidad esa memoria intelectual, el intelecto recordativo, a través de proceso cerebral, y en el futuro la memoria que tenía Steiner en este caso, que es la capacidad del recuerdo de todo mirando directamente en el akasha, el recuerdo que está impreso en el mundo espiritual. Y él hacía una explicación diferente a todos estos procesos evolutivos centrada en lo que es la distinta memoria. Y es verdad, lo pongo aquí como ejemplo que nos choca, ¿no? Y la primera vez que lo escuchamos, pero luego tú lo piensas y te acuerdas de aquellos primeros seres hace miles de años que construían círculos de piedra o en ciertos lugares de Sudamérica que ahora cuando te elevas en aviones ves unas configuraciones que dices era imposible que el ser humano desde la Tierra hiciera esos dibujos que ahora se ven desde el espacio. Sí, Eh, entonces era una memoria espacial, ¿no? Después la memoria rítmica y han llegado en ese balanceo, en ese recitar, el ritmo comienza también a influir en la configuración del habla y de la voz y la comunicación a través de la repetición rítmica, todo lo que nos llega a través de los Vedas, que luego se ha escrito, pero en aquel entonces era una tradición oral o de los mismos en el pueblo judío también, con la repetición. Bueno, y después ya, claro, nuestro mundo intelectualizado y lo que nos espera del futuro, que ya tenemos atisbos de conectarnos, como en ese ejercicio de la Rosa Cruz nos va a enseñar Rudestein en el siguiente capítulo, de ir separándonos de nuestra memoria, de nuestro intelecto, de lo que sucede en nuestros pensamientos que están asociados al mundo físico, para, partiendo de ahí, de repente, abandonarlo y mirar hacia los pensamientos que no tienen ninguna conexión con el mundo sensible.
y entonces acostumbrarnos también a diferenciar y conectar con esos entes pensamiento. Entonces, esa reconexión del futuro será el siguiente tipo de memoria que nos conecta directamente con los entes pensamiento que existen ahí arriba y los cuales podemos recordar, rememorar, traer a nuestra vivencia terrenal. Y esos entes pensamientos que están en la caja. Bueno, parte de ese conocimiento está en el akasha, pero esos pensamientos son los arquetipos de todo lo que existe de forma material. Otra cosa es que las consecuencias, las vivencias, las repercusiones en la interacción de la materia y del espíritu da también unas secuencias que están en el akasha reflejadas. Serían como, el akasha sería como los conceptos, ¿no? No los pensamientos puros. Mm. Ujú. Pero entonces en el Akasha está todo, En el el akasha pasado y el presente y el futuro. todo lo sucedido atemporalmente. Ah, por eso no se puede decir pasado, presente y futuro, sino atemporalmente. Mm. Sí, Ah, porque allí no existe el tiempo, Ujú. No, en el mundo espiritual no existe el no tiempo. existe el En tiempo. la Tierra no lo existía hasta un momento determinado de todo este estudio protohistórico que hemos hecho. Empezó a existir básicamente cuando se separó el Sol de la Tierra. Y entonces con el Sol separado ya sí existía una necesidad de ciclos. Ah, bueno, viene además implícito en lo que hemos estado leyendo si lo vais revisando. De repente aparece el ritmo en la ujú. vivencia del ser humano sobre la Tierra, con La esos adaptación, momentos de ¿no? luz y de oscuridad y esos La momentos adaptación. de conexión con lo espiritual o conexión más con lo sensible, esos ritmos de los mundos, como también en los versos de la piedra de fundación se describe de manera poética, son los que dieron origen al tiempo. Todo está conectado, como dice Patricia. Luego te vas y lees y cosas, aunque sean diferentes, tienen una coherencia tal. Mm. Bueno, ayer hablábamos y yo la verdad es que lo había escuchado, pero no había puesto mucha conciencia en el grupo también. Pues el grupo ya se ha constituido en ramas, se va a inaugurar. Yo no he asistido hasta ahora porque para mí era muy difícil, no podía, tenía ciertas cuestiones personales y familiares que no me permitía separarme de, bueno, lo sabéis, de mi madre, ¿no? Entonces, pero eh, ahora ya se ha constituido en rama y ayer se hablaba de lo que generaba Rudolf Steiner, porque se leía una parte, está en los libros que han editado sobre el Congreso de Navidad, que son 2 volúmenes, con todas las conferencias que dio Rudolf Steiner en el Congreso de Navidad, un poquito antes, después en el momento que introdujo la piedra de fundación y luego las posteriores conferencias los días siguientes. Y hay unas consideraciones de Marie Steiner, no, no, Marie Steiner era la primera mujer, su segunda mujer, Segunda, Ita Berman, Ita a ver, Berman, Ita Berman, eh, 20 años después, recordando lo que pasaba en aquella época y cómo Rudolf Steiner, cuando daba conferencias, eran cientos y miles de personas que se agolpaban, que hacían cola en esas ciudades por las que anda Patricia, ¿no? Múnich, Stuttgart, en Viena, bueno, y tanto es así que tuvo que venir una empresa que se dedicaba a organizar grandes eventos a contratar grandes teatros como el Teatro de Ópera de Viena, donde cabían muchas personas y a pesar de eso se quedaba gente fuera. Que Steiner era era un fenómeno mediático yo creo que tan grande o más de lo que ahora se produce en ciertas personalidades. Claro, que ahora toda esa repercusión está en manos de dudosas fuerzas, ¿no? La de Rudolf Steiner era una fuerza de la luz tan grande y fue tan popular que ahí surgió el, bueno, las fuerzas de eliminar esa fuerza que se estaba De luz. contagiando a la sociedad de Ujú. manera
rapidísima, ¿no? Y fue cuando llegó, después de ese congreso, en ese mismo congreso, eh, tuvo una indisposición que ya la acompañó hasta el final de sus días. Eso fue en el 24 y en septiembre del 24 fue su última conferencia. Navidad del 24 fue el congreso, 28 de septiembre del 24 su última locución pública y en el 25 de mayo murió. Algo tremendo. Pero él hablaba también de eso, ¿no? Que luchaba contra los demonios, ¿no? Bueno, habla de que le envenenaron y, y hablando con una amiga me preguntaba sobre eso, ¿no? Sobre qué es lo de los exorcismos, ¿no? Y que el demonio se apodere, ¿no? De algunas personas Ujú. y todo ese tema. También. Ya. Sí, bueno, él yo creo que directamente hacía hablar de que le envenenaron, no, pero sí hablaba No, de que habla. que sus fuerzas mermaban, eh, sustraídas por la sustancia y por la luz, era algo alegórico, ¿no? Nunca se sabe si realmente fue envenenado o simplemente que al hacerse cargo del karma de toda la sociedad antroposófica y de todos sus miembros, sus fuerzas físicas y etéricas se destruyeron. No perdió la conexión, que era lo que él temía, porque fue contra a una máxima de los iniciados en cuanto a no ligarse al karma de de la comunidad a la que enseñaba, y él creía que eso le iba a pasar factura en cuanto a su conexión. Fue lo contrario. Ese año, desde el Congreso de Navidad hasta su última locución en septiembre, es lo más prolífico que se puede encontrar en la antroposofía. Daba conferencias mañana, tarde y noche a los médicos, a los sacerdotes, de donde salió algo que es maravilloso, que son las conferencias que están en el ciclo sobre eh, el Apocalipsis de Juan, que lo vimos también aquí en el grupo de ampliada. Y era mañana, tarde y noche. Lo dio absolutamente todo, afortunadamente. Pero lo que no pudieron, sus fuerzas astrales estaban intactas y su conexión espiritual, su cuerpo físico y vital, eh, parece que fueron esa asunción del karma de la sociedad, de la Asociación Física de la Antroposofía, la que... Pero bueno, son historias eh, que también, bueno, quería un poco introducir, o son estas cosas son más para el grupo de ampliada y que ya estamos como más conscientes de lo que significó el movimiento antroposófico, pero bueno, ahí hay apuntes para quien le pueda interesar, ¿no? Venía al caso por el proceso evolutivo de la humanidad y el momento en el que estamos. Y hoy esto todo llega desde la fase media de la Atlántida, en la que ya fuerzas del mal se introducen y producen la desaparición de gran parte de la zona terrenal de aquella época y la densificación de los cuerpos, tanto como que algunos desaparecen y desaparece también la tierra, que, bueno, lo que consideramos como el diluvio, y solo aquellos que se habían preservado a través de ser discípulos de algún iniciado que había preservado el que las fuerzas del mal no actuaran en una densificación eh, excesiva al ser humano, pues habían podido reaparecer en los nuevos continentes de Asia, África y Europa y América como son ahora y comenzar un proceso evolutivo nuevo que llevó a la época post-Atlante y a las distintas épocas culturales. Todo eso es lo que aparece en estas últimas cuestiones, incluso hasta llegar a lo que fue la iniciación solar desde Zaratustra en la antigua Persia, Hermes en el antiguo Egipto, eh, eh, bueno, egipcio más en Caldea, era el tema de Hermes, y la época grecolatina de la reaparición del ser solar ya en un cuerpo astral de un ser humano, cuando se encarna el dios solar
que es lo que llamamos en Jesús y el espíritu del Cristo, ¿no? Sin ningún tema doctrinal, porque aquí podéis haber leído, y si no lo leeréis más tarde, cómo eh, los antiguos, los antiguos eh, oráculos que se le llamaba, que eran siempre dirigidos por un espíritu elevado, y que tenían los nombres de los antiguos planetas, que son los mismos que estos nuevos planetas que vemos físicamente, pero en su configuración espiritual, los oráculos del Sol, de Saturno, de Júpiter, de Marte, del Sol, de Venus, de Mercurio y de la Luna, eh, pues reaparecieron cada uno con las cualidades de los seres que habían cultivado en ese ámbito espiritual que llamamos con esos nombres y que estuvieron separados de la Tierra, que migraron allí antes de entrar en la corriente de encarnaciones terrenales. Algunos todavía, al final del capítulo, en una nota aclaratoria, lo dice, que en esos planetas que vemos en su aura espiritual, por ejemplo, en Júpiter, son seres que están más evolucionados que nosotros y están esperando a encarnar cuando ya el ser humano haya evolucionado a otras etapas. E incluso la Tierra haya evolucionado a esa etapa de Júpiter, de nuevo Júpiter. Entonces, bueno, eh, pero esos seres luego encarnaron en la época posatlante y allí en esos mundos espirituales tenían también su ser espiritual director y aquí en la Tierra pues estaba el iniciado principal, el iniciado solar, el iniciado del oráculo de Júpiter, de, de Marte, de Venus y fueron conduciendo a los pueblos ya en las épocas de la era posatlante, de manera que se formaron pues las distintas formas de interactuar en la Tierra entre lo material, físico, sensible y lo espiritual. Y de ahí las distintas épocas. Lo que sí es muy importante es, para no entrar en la desesperación que entramos algunas veces, cuando nos hablan de antigua India, no es que sea el principio de esa cultura india que conocemos a través del hinduismo o a través de los santos rishis, de los Vedas, que va, es como igual que hemos visto que la Tierra procede de unas etapas evolutivas anteriores en antiguo Saturno, antiguo Júpiter, antiguo Antiguo Sol Sol, y antigua antigua Luna. Luna. Pues igual, la cultura de la India en la época posatlante, muy pretérita, nada más llegar, ahí desde una parte donde los iniciados que se habían mantenido más, es lo contrario, es decir, los iniciados del Sol que habían evolucionado más hacia la materialización, pero de una manera acorde con el proceso evolutivo futuro de la Tierra, pues se posicionaron más en la parte de la India, de Asia, no lo que es ahora la India, y es como una evolución anterior a lo que es la India que conocemos. Es como si fuera el Saturno de la Tierra. De hecho, ellos seguían evolucionando mientras luego pasaba a esa antigua época caldea o babilónica, siria, y entonces la antigua India estaba en una segunda etapa y Persia estaba en una primera etapa. Y después pasamos a la época egipcio-caldea y entonces la India antigua está en una tercera etapa, la persa está en una segunda y en la primera está la egipcio la egipcia, ¿no? Y luego pasamos a la greco-latina, que es la cuarta cultura, donde ya se da la aparición del Cristo, y entonces está en una cuarta época que posiblemente sea la época de la India que conocemos, y así sucesivamente, igual que sabemos que el cuerpo físico se fue desarrollando desde Saturno y entonces está en su segunda incorporación cuando llega al Sol y está en su tercera incorporación el cuerpo físico cuando llega a Luna,
y en su cuarta, cuando llega a la Tierra, pues y el etérico al revés, en el Sol la primera, en la Luna la segunda, en la Tierra la tercera, y el astral primera la Luna, y está en su fase inicial en la Tierra, y el yo que llega y se incorpora en la Tierra. Pues igual, las culturas son cosas que no conoce la historiografía vista desde el punto de vista del estudio habitual. Son épocas que se ven en el Akasha por un iniciado como Rudolf Steiner, de lo que la parte visible, igual que la parte visible del Sol es el Sol físico que vemos, o de Saturno, el planeta que vemos, te da una idea de lo que era, pero hay mucho más. Igual en la antigua India y en las tradiciones védicas y en el hinduismo podemos tener un atisbo de lo que eran aquellas otras tradiciones. Entonces, claro, hay que tener un pensamiento muy plástico para si, y muy abierto y muy de romper con lo que hasta ahora sabemos y dejarse llevar poco a poco por lo que parece que Rudolf Steiner quiere poner como semilla para que nosotros lo vivamos. Bueno, y perdonadme que haya hecho una exposición así tan extensa, pero un poco para que vayáis viendo cómo hay que pillar esto sin, no en lo que yo he dicho, sino en el movimiento que podéis hacer vosotros. Sí, yo pienso que te tienes que centrar en el movimiento que ha dado toda esta evolución y los cambios que se han dado. En el movimiento, yo todo el tiempo que estaba leyendo Mm, estaba como sintiendo un proceso. No me metía a entenderlo y a decir si esto primero, si esto segundo, sino en un proceso, en un proceso, en un proceso, en un proceso. Y yo creo que lo importante, sí, evidentemente me encantaría tenerlo tan bien estructurado como lo tienes tú y tan claro. Pero pienso que ahora en estos momentos yo necesito entender que ha sido este proceso para llegar aquí, que ha habido este proceso para llegar aquí, mm, para llegar donde estamos. mm. Sí, uno mismo tiene que pasar por ese proceso de metamorfosis y de organismo, ¿no? Que forma todo este conocimiento. Ujú, Yo en las primeras veces igualmente que leía este libro hace muchos años, yo estaba confundido y realmente creía que pertenecía a la antigua India, era pues como, bueno, como la India del hinduismo y los Vedas y tal, pero un poquito antes, ya está. Pero cuando te das cuenta que es algo que subyace lo que conocemos, igual que el mundo espiritual que rodea a un planeta físico, entonces ujú, de repente te llega la chispa y entiendes varias cosas a la vez, ujú, pero no tiene nunca, a no ser que ya vengamos hayamos trabajado esto en otras encarnaciones, es un proceso lento, es un ujú, proceso que nadie tiene que desesperar. ujú. Bueno, yo lo primero que iba a ser poner el verso, ya lo vamos a dejar para el final, porque habiendo entrado en materia no vamos a romper ahora, ¿vale? Muy bien. Un apunte que Ita Beckman no fue la esposa de Steiner, que luego ¿El estaba qué? pensando, digo, que Ita Perdona. Beckman no fue mujer de Steiner. Ita Beckman fue la médico con la que... Sí, 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 es verdad. Luego estaba pensando y digo que no, no, Sí, sí. María Steiner. Sí. Mm, bueno, lo tengo que revisar. María Steiner fue la primera. No, yo creo que María Steiner fue la segunda, ¿no? Bueno, da igual. Bueno, hay que Ita revisarlo. Beckman fue la médico con la que Rita hizo... Beckman fue la médico con la que fundó además los laboratorios de Bel Air, instituyó la medicina antroposófica. La medicina antroposófica. Mm. Bueno, habíamos dicho, bueno, Pilar, ¿tú cómo estás? Alucinada estoy de oíros. Me encanta todo lo que has dicho, pero hay muchas cosas que ni tenía ni idea. Yo mismo no sabría repetirlo, ¿eh? Ay, qué lástima, porque era precioso como lo has expuesto. Pero mira, igual ahora leemos y al final cada uno es capaz de hacer porque son imágenes realmente. Cuando yo hablo así, o sea, yo previamente digo, bueno, voy a hablar
voy a hacer y no, o sea, me moriría del susto, ¿no? Pero luego me pongo a hablar y voy viendo como imágenes y esas imágenes intento traducirlas a palabras. Es decir, no es la palabra, por la memoria de un conocimiento intelectual. ¿Qué va? Mm, es más, yo creo que a veces yo lo estoy entendiendo a la vez que lo estoy contando y que antes Claro. de contarlo no era Mm. consciente de ese conocimiento, de verdad, tengo que ser, o sea, me podría dar de wow, he hecho aquí una exposición, pero, pero no, la mayoría de las veces me surgen las imágenes, igual que tenéis que acostumbraros y atreveros a ser vosotros. Eh, Me llegan imágenes y las traduzco en palabras o en conceptos intelectuales, pero me llegan primero las imágenes y después son los conceptos, no al revés. Me llega un concepto y después le pongo imágenes. Entonces estamos haciendo ese proceso de el pensar puro, del ir al pensamiento y de el pensamiento que existe como entidad ya pensada por el mundo espiritual, toma forma en el mundo físico. El otro proceso es el contrario. Observo la naturaleza, observo el mundo, me hago los conceptos y luego intento ver reflejado el espíritu en ese mundo. Y ahí están las dos corrientes del, las dos corrientes de la iniciación, las de las alturas y las de las profundidades, que también habla, viene a colación, ¿eh? Y esas dos corrientes son las que se reúnen en Cristo para que seamos capaces tanto de poder observar lo espiritual en el mundo físico sensible, en la naturaleza, en las cosas del mundo, como de percibir directamente también el espíritu directamente por percepción de lo espiritual. Entonces, antiguamente había esas dos corrientes y dependiendo de los oráculos, de estas iniciaciones que vinieron de los encarnados de los distintos planetas donde se fueron mientras había cuerpos suficientes en la Tierra, los practicaban unos y otros. Pero en general se equilibraban entre unos y otros, cuando no influían las fuerzas luciféricas o arrimánicas para aturdir y polarizar muy las luciféricas, muy a que no tiene importancia el mundo y todo es lo que es físico sensible es maya, es ilusión, no sirve de nada, te tienes que centrar en en lo espiritual y ahí es donde está la esencia de lo que se desarrolló en la primera época cultural de la India o la polaridad contraria que viene en la segunda época cultural, en la de la Persia y Asiria, los asirios, que era que de repente para ellos lo que tenía más importancia era el mundo material y pasaron de obviarlo y irse y separarse para cultivar solo lo espiritual, pasaron a olvidarse demasiado de lo espiritual y a coger y querer transformar, conocer y transformar el mundo físico. Esas son las dos primeras corrientes, la de la antigua India y la de la antigua Persia. Primera y segunda épocas culturales, son como opuestas. Y ahí se generan también las fuerzas que intentan también provocar que eso sea en exceso y por lo tanto ya no colabore al equilibrio de la evolución en un orden natural, apropiado, sino que se polarice totalmente a evadirse de las cuestiones terrenales o a sumergirse en ellas de forma excesiva. Y ahí surgen las fuerzas luciféricas que te son centrípetas, como si se dice, que te mandan al mundo espiritual y te separan de la tierra, y las centrífugas, que son las arrimánicas, que es como la fuerza que que te sume en la materia y no te deja ver lo espiritual que está en la materia. El equilibrio, como igual que en una esfera que, como es la Tierra, que tiene fuerzas porque gira, centrífugas y centrípetas, está para que tengan los pies en la Tierra, el equilibrio de esas dos fuerzas. El equilibrio de esas dos fuerzas se le llama Cristo, las fuerzas crísticas.
Pues siempre la verdad, el bien, está no en una polaridad, sino en un equilibrio entre dos fuerzas opuestas, según la antroposofía. Lucifer sería como un ego espiritual. ¿Perdón? La fuerza luciférica sería como un ego espiritual. Sí, sí. Y tenemos mucho en nuestra época Sí. del espiritualismo, que por la necesidad que tiene el ser humano tira hacia lo contrario y se evaden. Incluso en tradiciones antiguas de la India, como Hare Krishna, y de repente, pues que no están con los pies en la tierra, ¿no? O el hinduismo, que no pertenece a nuestra conciencia actual, o tantas tendencias que a través de la meditación y la elevación, o el mantra, no son, hay que mantener un equilibrio. Bueno, las dos primeras épocas son esas. Ujú. ¿Y la tercera Está, cuál es? La tercera. está la antigua India, la No, Pe- Egipto. Sí, pero bueno, Egipto, Catalina iba a llegar también. La primera, antigua India, la segunda, la persa, y la Tercera tercera, Egipto. eh, la Egipto. egipcia y después grecorromana. sí, exacto, exacto. Mm. Y en la egipcia también sería luciférico, lo que vivió en la época egipcia, ¿no? Ahí en el texto se puede traslucir bastante bien. Es una época en la que hay como, Un intermedio, no, un entre una cosa y otra, ¿no? sí, sí, como un equilibrio. Ujú. Mm, El arte griego, la dice Steiner, además, literalmente, eso es muy bonito, porque además él lo hizo también en nuestro mundo, pero ardió. El templo griego era expresión de la divinidad. Solo por percibir la forma o estar dentro de las fuerzas que genera el edificio, la construcción, tú podías percibir el mundo espiritual. Que eso no pasa hoy. Tú, en una iglesia, tiene que darse el rito y tiene que darse el, lo- la religiosidad que está imperando en esa iglesia para que tenga un contenido espiritual, pero la propia edificación tenía ya, los egipcios transformaban en arte, eh, y en todas las formas del arte, en la pintura, en la poesía, en la arquitectura, eran, transportaban lo espiritual a esas formas. Y los propios egipcios eran capaces de ver en esas formas lo espiritual. Era como una traducción de lo espiritual a un lenguaje terrenal, pero ni huían como los indios de lo terrenal, que era maya, era mentira y había que dejarlo a un lado, ni como los persas, que huían de lo espiritual para poder desarrollar una cultura material en la que fueran conscientes de las fuerzas terrenales y además las pudieran transformar. El egipcio un poco integra un equilibrio y traduce a una forma sensible lo que intuía del mundo espiritual, porque ya no lo podían ver, menos todavía que en la primera y en la segunda época, ya prácticamente no lo podían ver. Y en la época grecorromana aparece el Cristo. En la época grecorromana aparece el Cristo. Mm. Aparece el Cristo, ya existía desde antiguo. Sí, sí, sí. Eran, Aparece como manifestación física. mm, viene, del sol, de los espíritus solares. El Mm, regente, el espíritu mm, principal del sol, era el ujú. Cristo. Dice aquí también Steiner que si en la época persa no hubiera estado Zoroastro o Zaratustra, pero no
el que conocemos por la historia, que es un heredero con el mismo nombre de ese conocimiento, sino el proto, como si llamáramos la proto-India, pues el proto-Zaratustra, el proto-Zoroastro, Mm. fue el que consiguió con su doctrina y sus escuelas de misterio que no se materializara en esa cultura de conocer y transformar la tierra excesivamente el ser humano y conservara de repente una, 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 una conciencia de que hay un ser por encima de todo eso, que es el que está dando, el que está llenando de vida espiritual cada cosa que tenemos en la tierra. Y le llamó el ser solar, Ahura Mazdao, el, y eso luego en Egipto se dice que era, bueno, en esa concepción steineriana, ¿no? Le pone nombres que son apropiados porque las fuerzas que tuvieron esos personajes que sí existieron históricamente, tanto Zaratustra como Hermes, representan un poco la herencia de esas fuerzas que se personificaron en un gran iniciado, pero que no lo conocemos, no era el Hermes que se estudia ni el Zoroastro, Zaratustra que se estudia, eran unos iniciados mm, que habían permanecido muy puros en los oráculos correspondientes, en este caso en los oráculos del Sol. Como heredero de Zaratustra en Egipto surgió Hermes. Y Hermes, bueno, también dio luego también el origen de lo que sería el pueblo judío que iba a preparar un cuerpo que resistiera la incorporación de Cristo, de ese ser solar, en un ser humano. Preparó el cuerpo físico y preparó el cuerpo vital para que se incorporara el astral del Cristo en la siguiente época cultural grecorromana. Claro, hay un hecho, a mí por lo menos eso me ayuda, mm, pero tampoco, mm, bueno, sí, apareció, ay, se me va el nombre. Eh, ay, son tantos nombres que ahora em, el precursor del pueblo judío, me lo podéis decir vosotros, que estoy bloqueado. Vaya. Sí, tanto las películas que lo pusieron en una cesta en el río, ¿no era él? Sí. Eh, Moisés, ¿o de quién habla? Moisés, Ah, Moisés, vale. Moisés. Moisés llegó como el impulso del pueblo judío en Ah, el sí. cual mm, ya se miraba directamente a las fuerzas, o sea, huía de la representación simbólica de las deidades y se centraba en la visión directa del mundo espiritual en los seres superiores. eh, a- en toda esa época también egipcia era todo de imágenes, de representación del mundo espiritual en cosas materiales e imaginería, ¿no? Y ahí Moisés empieza a romper y recibe mensajes directos, se los traslada al cuerpo, al pueblo, y ahí empiezan a evolucionar en una visión más directa, en una concepción más directa, en un contacto más directo con el mundo espiritual para poder preparar al pueblo judío en su cuerpo físico y vital para recibir en el futuro la fuerza solar que emanaba igualmente del Cristo en Zaratustra, en Hermes, y que después llegaría en la época grecorromana con Cristo, donde uniría esas dos corrientes, donde ya a partir del Cristo podemos tanto verificar el mundo espiritual observando el mundo físico sensible, como podemos conectar también en ese proceso de después de Cristo en nuestras épocas subsiguientes, conectar directamente con los impulsos espirituales percibidos directamente del mundo espiritual. Y ahí es donde
ya avanzamos a la quinta época cultural nuestra, donde estamos preparados para integrar esa nueva cultura que nos va a llevar a la religión, a religar desde un profundo conocimiento de lo material la capacidad de ver lo espiritual, tanto directamente como en las manifestaciones del mundo sensible, todo, en la naturaleza y en las creaciones del ser humano y en general. Y eso terminará como cualidad fundamental de la sexta época, que es lo que acaban todo este ciclo de este proceso de este capítulo, en que justo ya en la sexta, todo esto se está preparando en la quinta y en la sexta el hombre, el ser humano, será perfectamente consciente de que existe un mundo espiritual y un mundo físico y cómo los dos están interpenetrados y lo verá como algo natural. Ya no habrá polaridades, ya no habrá confusiones, ya habrá todos tenemos la capacidad de ser iniciados sin necesidad de haber pasado por una iniciación. Y eso empieza a producirse desde la llegada de Jesús, que aparece como ese primer iniciado del futuro. Jesús no era más que esa persona que integra por haber sido permeada de un espíritu, del espíritu solar más principal, enorme, y haber podido integrar todo lo que la evolución de la humanidad en esta etapa tiene que alcanzar como objetivo final del ser humano, en la sexta y en la séptima. Y eso es un poco el resumen. Un poco mareante, ¿no? Claro, que antes estábamos conectados, pero no teníamos razón, ¿no? Hasta que estábamos, pues eso, ¿no? Por eso estamos ahora en la época esta más de conseguir la libertad, ¿no? Del yo, de la individualidad. Mm, El proceso es otra vez llegar allí, pero ahora con el, ¿no? Con la individualidad. exacto, exacto. Desde la integración del yo. Sí, en las primeras épocas ni siquiera el ser humano, en esa antigua India, en la primera época posatlante, no, ni siquiera se denominaba a sí mismo como yo, como autoconsciente. Era totalmente influido en su astral manejado, no manejado, sino guiado todavía por fuerzas exteriores. Después ya se integraron, aunque no estaba la fuerza del Cristo, que ya es el punto, es como el momento central, no porque se considera el cristianismo una doctrina la más guay, no, es que es un momento central, el Cristo aparece en ese momento, pero lo que son las fuerzas del Cristo están evolucionando en toda la humanidad hasta su encarnación y desde ahí están influyendo en el proceso evolutivo subsiguiente. Por eso, para Steiner, el misterio del Gólgota, la encarnación del Cristo en un ser físico y todo lo que ello supuso para el impulso de la humanidad hacia el futuro, es como un momento central. Pero Steiner no ve en el Cristo algo doctrinal, ve una, una, una confluencia de todo un proceso espiritual que viene desde Adán, desde la época preatlante y polar, o sea, desde el primer ser humano, pasando por todos los grandes iniciados como Zoroastro, como Hermes, como después los profetas del judaísmo, un proceso maravilloso que hemos estado viendo los lunes también, gracias a los estudios esotéricos de los cuatro evangelios, que poco tienen que ver, bueno, hay referencias y se inspiran en ello, pero es un conocimiento que te imprime Rudolf Steiner también de todo el proceso evolutivo de la humanidad a nivel de la conciencia también, sobre todo. Vemos si entendemos. Ahora vamos a una cosa. Ahora, más allá de lo que yo he podido traducir de mi experiencia de imágenes en palabras, que igual unas han servido más, otras menos, ciertos momentos pueden haber confundido, otros a lo mejor pueden dar un impulso para vuestro estudio personal, es la idea, no que lo que yo digo sea verdad. Seguro que hay muchas cosas
que yo he dicho que a lo mejor hay otros antropósofos que pudieran rebatir y igual que yo, a otros también, pero al final son todo puntos. Es que esto es un conocimiento vivo, está tan vivo en cada uno de nosotros como, como tantas personas estemos desarrollando este conocimiento y también tan vivo en mi proceso personal como etapas de mi propia evolución en el estudio voy avanzando. Es decir, es que es todo una metamorfosis total, pero no hay miedo a equivocarse, porque si lo trabajas con verdadera conciencia y sin influencias sobre todo externas, que puedan manipular la realidad o hacerte tener ciertos prejuicios, te abstraes de todo y te centras en un método de estudio como el que propone Rod Steiner, nunca te vas a equivocar, aunque tu verdad en un momento dado o lo que entiendes sea diferente a lo que al día siguiente o en otro, al día siguiente o al año siguiente en ti pueda ser diferente o estar en contra, porque todo forma parte del proceso de conocimiento. No tengáis miedo a equivocaros, pensar, desarrollar, concentraros, siempre acompañado, claro, también de los ejercicios para seguir un camino en el que tu propio ser anímico pueda contener ese proceso de pensamiento tan diferente al que, porque si no nos ejercitamos, entonces estamos mucho más permeables a fuerzas exteriores que nos confunden. Bueno, mira, Ana, que me preguntabas tú antes, ¿cómo llegar a las cuestiones y tal? Pues desde el WhatsApp. Yo incluso aquí, porque es la manera más fácil, yo tengo un montón de pestañas abiertas y al final lo más fácil es hacer lo que yo os digo que podéis hacer vosotros, que es iros al WhatsApp. Entonces yo lo tengo preparado para que por cualquier lado podáis llegar, pero desde el WhatsApp, en, Llega arriba, en el toca grupo arriba. correspondiente, exacto, Y te sale, sí, pero to- yo no puedo tocas abrir las arriba, cuestiones. tocas aquí arriba, ¿vale? Entonces aquí, Y después hay ¿qué pone aquí? guía de sesiones, ¿Y qué hay aquí? Drive Google, Un enlace, con, ¿vale? le Pues doy ahí, sí, pulsa en el enlace. efectivamente. Y luego abajo. Y luego sale el PDF, le das otra vez y ya se te abre Sí, la versión más actualizada que yo haya subido. Y cada semana la voy actualizando. ya. Pero se me abre, ahora abres. Eso, se te abre esto. Si no he hecho, si no ha habido la sesión, a mí no se me abre nada. Sino que, Hasta el día de la sesión, a mí no se me abre nada. bueno, pero es Ahora que, se me abren las anteriores, pero esta vale, última no se me abre hasta hoy. vale, sí, porque mira, donde pone sesión 10 no está la sesión porque la estamos generando ahora. Y Sí, hoy es cuando he colgado aquí los enlaces a cada una de las cuestiones, pero me da claro, igual. Mira, yo hoy que estamos trabajando de la 26 a la 30, ¿verdad? sí. Pues mira, a lo mejor hoy no, esta mañana no estaban, pues me voy a cualquiera de ellas. Me voy a las Ah, 6. vale. Me voy a las Ya. 6. En cualquiera de ellas ¿Puedo llegar después hasta abajo? te va a llevar al texto. Sí, eso sí. Y una vez que estás en el texto, vamos, dejas que se abra, Sí, tarda un rato, tiene muchas cosas, ya se está abriendo. Yo le dije en las 6 y me lo pone en las 6, ¿vale? sí, 4 6. Texto literal de Steiner, cuestión y síntesis que yo hago. Y aquí mostrar el esquema, da igual, si tú no abres esto de la izquierda donde está todo organizado para que puedas ir directamente como un índice, da igual. Si no lo sabes abrir o no se te abre porque sí, está, sí, lo sé abrir. bueno, pues entonces te vas y te vas ahí a la que estamos hoy, que estamos viendo, de la 26 a la 30, pues aquí está. Le pulsas y ya llegas, Ah, pero si no, aquí en el texto está todo. Tú, vale, como en vale. cualquier texto, lo vas bajando Sí, sí, sí. y lo tienes todo.
Y a la derecha, si tienes abierta y si no, pulsas para que se abran las... Aquí arriba, ¿ves? Cuestiones. Sí. Tienes mostrar todos los comentarios. Ahí puedes, incluso algunas veces lo cerramos, que por favor nunca le deis a esto de arriba, que parece, ok, ya lo he leído, pero lo que hacéis es que desaparezca. Entonces, si Ah, una vez ha desaparecido, os tenéis que ir, yo lo rectifico, y es que alguien le ha dado aquí. No le deis nunca a eso del check, ¿vale? Porque desaparece como si ya estuviera resuelto. vale. Entonces, simplemente le dais mostrar más, la leéis y ya está, ¿vale? Vale, muchas gracias. Ahora ya sé cómo se hace. Va- Gracias, yo tampoco sabía cómo iba. Muchas gracias. Gracias. Mira, cuando hay video cuestión y audiolibro, aunque también están en la guía, puestas en su momento o no, también las suelo poner aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora no hay, pero en los primeros, en el 3 por ejemplo, en el capítulo 3 había video cuestión, pues entonces aparece aquí en azul. Y si Ah, pulsáis, os aparece aquí el Ah, ya, enlace ya, ya. y ah, también ya. pone la video cuestión. Claro, todo esto Ujú. lo voy sincronizando poco a poco y creando poco a poco, ¿vale? Entonces, habrá unas que sí, otras que no. Este libro es el que, como es más extenso, todavía falta bastante para, pero por ejemplo, el de Filosofía de la Libertad creo que está casi todo. Y los demás también. Tanto en vídeo cuestión como en audiolibro, como en todo, todo, todo. ¿Vale? Y Gracias, esto José también Luis. está creado conscientemente para que naveguéis fácilmente y digáis, bueno, pues voy a ir como yo ahora, digo, venga, ¿dónde estamos? Además lo separé, protohistoria, la Tierra, que es lo que vimos la semana pasada, la historia, vimos Ahora, a partir del mm, 26 hoy, vale, pues ahí está. Lo era, leemos sí, ¿qué? sí, Dime, dime. José Luis, que su primera mujer era Ana Eunice. Ana, Ana Exacto. Eunice. Sí, 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 no sé cómo se llamaba. La segunda sí que fue María Steiner. La segunda fue María Steiner. vale. Muy bien, gracias. Bueno, pues em, a ver, después de esta construcción que hemos hecho entre todos, aunque haya yo he hablado fundamentalmente, pero un poco ha salido así, igual porque también era lo que tenía que salir. A ver cuando lo leamos, si lo vamos entendiendo igual, ¿vale? Lo leemos. Luego paramos unos segundos de silencio y comentamos brevemente y seguimos la siguiente. Ahora vamos a construirlo sobre el literal, pero claro, en esa síntesis que está desarrollada de manera también orgánica, de manera que es como un movimiento. También decir que este fue el primer libro en el que, después de un proceso de varios años, se llegó a esta estructura. Entonces, las cuestiones, hay muchas que yo hoy cambiaría, pero bueno, ahí están y ya, eh, pero podréis ver quizás algunas diferencias con las cuestiones que hay desarrolladas en otros libros que ya salieron después de, porque claro, si empecé en este, el siguiente a este, pues Filosofía de la Libertad y hay una evolución más, es como la historia igual de la Tierra, ¿no? El libro de cómo sacarse en conocimiento de los libros de los mundos superiores ya era una tercera incorporación de este sistema de las cuestiones de trabajo y demás. Es decir, que hay que tenerlo en cuenta en ese proceso. Si empecé en ciencia oculta, aquí hay ciertas debilidades. El siguiente, Filosofía de la Libertad, puede que las haya también porque el libro es muy difícil de sintetizar. Ya en mundos superiores y en teosofía, ahí está mucho más depurado el método y quizás las cuestiones más orgánicas y más clarificadoras, ¿no? Pero porque también esto ha ido siguiendo esa evolución. No es algo ahí, venga, vamos a hacer un... No, ha ido evolucionando con la conciencia de los propios participantes y la mía propia. Bueno, pues venga, la voy a leer yo para así, o bueno, y si descanso, sí, mejor. Y así lo escuchamos con el color vuestro. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué preferís vosotras? A mí me da igual.
Bueno, a mí me encanta escucharte a ti porque le das una cadencia muy especial y hace Sí, que lo entienda mejor. es verdad, es verdad. Pobre, quería descansar. Bueno, Podemos hacer un cambio ahí, sí. Venga, dar- la primera la leo yo y la segunda entre todos. venga, vale. 50-50, ¿vale? Vale. ¿Puedes ampliarlo un poco, por favor? Sí. Está bien así. Vale. Yo es que le voy dando el énfasis. Ya me he pasado. Porque lo has escrito tú. Le voy dando el énfasis por eso, porque yo lo tengo muy trabajado. Para que esto llegue a salir aquí, es un proceso no solo ya de los veces que he leído el libro y trabajado en distintos grupos, sino a la hora de plasmarlo aquí, es es un Sí. proceso también muy intenso. Bueno, entonces, empezamos. Estamos en el contexto que vamos a empezar de época preatlante, perdón, bueno, época atlante, época preatlante se le puede llamar a la hiperbórea, polar y atlante. Son tres épocas preatlantes. Es que también es bueno escuchar, yo todo esto de verdad, a mí me liaba una La barbaridad. Lemuria, ¿no? ¿Qué? Es que has dicho polar, hiperbórea y Lemuria. La primera la hiperbórea, después la más antigua, después la polar y después la atlante. ¿Y la Lemuria? ¿Cuándo fue? No, luego Lemuria, ¿no? Hiperbórea, polar, Lemuria y Y Atlante. después Exacto. la Atlántida. Y ahora, y después la posatlante. Sí, gracias Ana, que se me había quedado la Lemuria ahí, que además es la más importante, es realmente en la que ya aterrizamos del todo, ¿no? Muy bien, me encanta que ya estemos ahí, muy bien. Bien, entonces estamos ahora mismo en donde hemos llegado empieza aquí en estos párrafos, justo en la mitad de la época Atlante, cuando empieza a cambiar el cuerpo físico en función de la conciencia, del aspecto anímico. Habla aquí, ¿no? Entonces, el cuerpo físico no era como el de ahora, era muy maleable, era mucho menos denso y cambiaba en función de cómo evolucionaba nuestra alma, imagínate. Sigue pasando, porque se sigue diciendo, su cara es el reflejo del alma, Del alma. ¿verdad? Todavía pasa. Eso es a lo que llegaremos en el muy futuro, como lo que se dice la tercera fase del desarrollo del espíritu. Estamos en la del alma consciente, después viene la del yo espiritual, la del espíritu de vida, que es la transformación del astral a través del yo, la transformación del etérico a través del yo, y la transformación del físico a través del yo es el hombre espíritu. Entonces volveremos a tener la capacidad, pero desde nosotros mismos, de transformar nuestro ser físico. En este entonces se iba transformando, pero influido por las fuerzas espirituales exteriores que iban ayudando a la evolución del ser humano en positivo, las buenas, o las que estaban en la línea, pero también estaban las otras que te hacían evolucionar el cuerpo físico de manera errónea y al final desaparecía. Y los cuerpos físicos buenos seguían para adelante y ahí empezaban a encarnar los, las almas, los espíritus a través del alma en esos cuerpos físicos y poblando la tierra. Fijaros el proceso. Bueno, en aquellos remotos tiempos, la forma física del hombre era todavía expresión de cualidades anímicas y su materialidad más sutil. Mientras más espiritualizado, era de constitución delicada, móvil y expresiva, y mientras menos desarrollado espiritualmente, mostraba formas toscas, pesadas y poco flexibles. Estamos hablando de la época Atlante. De la época Atlante, de mitad para adelante. La forma física actual deriva de la contracción, condensación
y endurecimiento del hombre atlante, que crearon al hombre posatlante sólido en su forma física y poco dependiente de sus propiedades anímicas. Hacia cada párrafo es como, imaginaros yo, cada párrafo, cuando yo acabo de parirlo, porque realmente es como parir, y cuesta, es como ese párrafo es susceptible de que represente una meditación en sí mismo. Claro, claro, claro. Para que Sí, tú sí. cojas un solo párrafo de esos y lo trabajes durante días, ya, Ujú, ya has triunfado. No ujú. porque yo haya hecho el párrafo, sino porque contiene lo que dijo Steiner y todo ahí enlazadito de forma que se puede convertir en una meditación. Que claro, tú ves una, fíjate, cuestión de trabajo y toma párrafo, es decir, toma meditación y toma cosas que hay que integrar. O sea, cada párrafo es, Dios mío, que esto hay que integrarlo. Y venga, y otra parte del texto, otra cuestión con más párrafos. Y claro, cuando tú esto lo coges por tu cuenta en el texto, uf, es como que al final se te cae encima y año tras año lo vas diluyendo. Pero por eso, en un principio, como decía Catalina, tú te coges lo que más te haya, mm, con lo que más te hayas identificado de cualquiera de estos párrafos meditativos y lo trabajas interiormente. Ya con eso hay bastante. Ujú. Hacia la fase media de la evolución atlante, sucumbieron a las tentaciones de las entidades espirituales inferiores y también ciertos iniciados sirviéndose de las mencionadas fuerzas suprasensibles para fines contrarios a la evolución. Estos actos humanos desencadenaron formidables fuerzas naturales destructoras, dando origen a cataclismos meteorológicos y oceánicos que fueron destruyendo gradualmente el territorio atlante, tomando progresivamente su configuración actual. Y eso no Una puede cosa que, ahora. y eso no puede que esté pasando ahora también. Estás pensando lo mismo que yo. Ujú. Mm, En aquel entonces era tan maleable el cuerpo físico del hombre en función de su percepción anímica como la propia tierra que pisaba. Hoy hace falta una bomba atómica para Ya. poder modificar el mundo físico y hace Mm. falta una técnica de mutación genética para alterar el organismo físico. Bueno, pues ahí Pero está, ahí está, efectivamente, ahí aquellas está. fuerzas, y aquí aparece, habéis puesto una cuestión, esa cuestión es enorme, ¿eh? De una trascendencia para trabajarlo, ¿eh? Esta fuerza que está aludiendo aquí, y luego lo dice, pero no lo desarrolla, en vuestra mente se ha desarrollado, que luego habla en el texto original por lo menos, no me acuerdo si aquí lo he puesto en la cuestión de síntesis, habla de que las fuerzas que en aquel entonces eran utilizadas para esta modificación física del ser humano, mm, a- Ah, del mal, han sido luego utilizadas progresivamente también por el mal. Y hoy son esas. Hoy es el arrimán en la mente del que desarrolló el- la capacidad de manejar las fuerzas nucleares y más todavía el que las puso al servicio del mal, de la guerra y no del bien a lo mejor y de la medicina, son las mismas de las que está hablando aquí y las que han desarrollado todo el proceso de alteración genética, no para el bien y la salud, que ahí habría que también, entre comillas, ver hasta qué punto es lícito.
cuando tú las puedes obtener del sol y de la luz, como hacemos con los fosfenos, y atraer las fuerzas curativas naturales del ser humano a través de un alimento de luz y no a través de la manipulación genética que va a lo físico. Muy interesante. Bien. Entonces vosotras lo veis así, ¿verdad? Mm. ¿Mm? Veis que hoy día hay también esas mismas fuerzas actuando. Qué bonito. Sí, Ahora va a hablar de ello un poquito, verás. Creo que lo puse. Una influencia particularmente perniciosa tuvo la divulgación ilícita, eso es, de los misterios de Vulcano, que dirigían su atención hacia lo terrestre, influencia que tuvo como primer efecto privar progresivamente al hombre del sentimiento de lo espiritual. Pero de esta disposición anímica se formaron cuerpos deformes que no pudieron sobrevivir más allá del periodo Atlante. Se densificaron tanto que no podían encarnar todavía esos espíritus que estaban esperando ahí arriba. Y se extinguieron. No tenían nadie que los albergara y desaparecieron. La humanidad posatlante debe, pues, su origen físico, la posatlante, la de nuestros días, a aquellos de los antepasados atlantes, los de antes del diluvio, que por haber adquirido una forma corporal suficientemente consolidada, no se rindieron a las fuerzas opositoras. Eso seremos los que no nos hemos vacunado. Es otro gran tema, ¿eh? muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Otro gran tema. Esas mismas pueden estar ahí. Rhoda Steiner, sabéis que y circuló en la pandemia un escrito de Rhoda Steiner donde advertía de que llegaría Sí, un sí, día Sí, en sí. que nacería una sí, vacuna contra sí, el alma. sí, 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 sí. sí. Eso Bueno, rodó. y lo de las vacas locas, eso ya se ha perdido. Igual, Pero Rhoda sí, Steiner habló también. de que Sí, sí, los animales herbívoros, a base de alimentarlos con desechos animales, sí, llegarían a un problema sí. eh, a nivel de su órgano de cerebro. Mm, sí, sí. Increíble, increíble. Bien, sigue así los atlantes, que no quedaron aniquilados por la catástrofe, establecieron su morada en Europa, Asia y África. En el centro de esos conjuntos étnicos se desplazaban también los iniciados, guardianes de los misterios de los oráculos, para fundar diversas regiones, santuarios donde practicar el culto. O sea, eran guardianes porque, claro, ya se iba perdiendo esa capacidad de directamente ver lo espiritual y ya se orientaba más por la propia configuración, incluso del cuerpo físico, a lo físico sensible, ¿no? Entonces, seguían existiendo esos faros para que no se perdiera la humanidad y Arrimán consiguiera que se olvidaran totalmente de lo espiritual, ¿no? Ay, perdón. Perdonar. Así pues, a partir de la fase media del ciclo Atlante habían interferido en la evolución humana ciertos seres cuya acción tendía a adaptar al hombre al mundo físico sensible de manera antiespiritual. El hombre se hallaba expuesto no solo a la influencia luciférica, que es la que te eleva para que no veas en lo físico algo real y solo creas en la existencia de lo espiritual, esa es la influencia luciférica, sino que además aparece también la de otros seres, a cuyo guía le damos el nombre de Ahriman. El hombre bajo el poder de Ahriman
quedó en cierta medida excluido de la comunidad con el mundo espiritual. Le hacen mirar solo a lo físico sensible. Lo mismo que está pasando. ¿Qué? Sí, sí, Que lo igual. mismísimo que está pasando ahora. Lo que pasa es que está más, no sé si está más polarizado o es porque hay más conocimiento, pero en las dos partes, pero que también se ve. Ahora es que Sí, hay otros bichos todavía peores. Ay, Dios. Los Asuras. Sí, sí. Bueno, quienes pertenecían al séquito inmediato del guía del oráculo de Cristo, sinónimo de solar, que si no entramos Mm, ya, que la gente empieza a asustarse. ¡Ah! ¿Esto qué es? ya, ¿Esto aquí en medio? Si no vino hasta hace poco. Que claro, el oráculo de solar, el representante, el máximo, el jefe, el guía, es Cristo. Era, ya, ya ni siquiera. Se fue de allí, se sacrificó y se quedó aquí con nosotros. sí, Eran los sí. más avanzados en cuanto a la reintegración de la parte del cuerpo vital anteriormente separada del cuerpo físico. Con este cuerpo físico. ¿Os acordáis los que hemos estado los lunes que nos habla Steiner de otra manera de esto, desde otra perspectiva, esos dos puntos centro del cuerpo físico y cuerpo vital que de repente se unen en uno solo, coincidente, y que la meditación yógica consigue separarlos para así eso ya hizo perder el contacto con el mundo espiritual, esa unión, y en cambio cuando se relajan a través de la práctica del yoga, el cuerpo físico y el cuerpo vital se consigue la reconexión con el mundo espiritual. Es una explicación dentro del tratado esotérico sobre el Evangelio de Juan, y está hablando de esto mismo. Y ha dado la casualidad que lo hemos visto la semana pasada, no la anterior. ujú. Como todo está, ¿os acordáis o estoy hablando en chino? No, sí, sí, nos Yo no acordamos. estaba en esa. Y cómo para los que trabajamos los fosfenos podemos entender que ese punto de coincidencia es la pineal, pero aquí tratado desde el punto de vista espiritual, y cómo a través Ujú, de los fosfenos también hacemos una especie de yoga con ese alimento de luz para poder tener mayor control sobre esa unión o relajación y poder conectar mejor con la- el mundo sutil o ujú, elevar nuestras capacidades mentales. ujú. Bien, la parte del cuerpo vital, este progreso se produjo solamente en una pequeña porción de la humanidad, especialmente entre los adeptos del oráculo de Cristo. Es decir, los que llegaron antes a este objetivo de encarnar, porque esto era la encarnación. En el momento en el que se unen los dos, el cuerpo físico y el cuerpo vital, has encarnado y ya eres dueño y señor de tus acciones anímicas y de tu alma en la tierra. Es decir, te dice yo y los seres espirituales ya se van retirando para dejarte a ti ser el soberano de tu proceso evolutivo. Y Mm, estos son los que venían del sol. Son esos espíritus que no encontraban un cuerpo adecuado en la tierra porque había densificado demasiado, se fueron, se retiraron al sol, ahí estaban esos espíritus solares con los que mientras tanto estuvieron trabajando para llegar a esta disposición de desarrollo espiritual y que ahora, una vez que el proceso en la tierra, separado el sol y separado en la luna, había llegado a obtener cuerpos que mientras tanto se habían preparado en el sol, los albergaban. Y justo pasa ahora que vienen y transforman todo el proceso evolutivo estableciéndose en la India y dando comienzo a las épocas culturales. Está clarísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo lo entiendo cada vez más. Sí. En tanto que las demás masas humanas
esparcidas por Europa, Asia y África, conservaron en los grados más diversos los restos de los antiguos estados de conciencia. Se quedaron todavía como un separadito, ya ves, en esta época los retrasados eran los espirituales y los evolucionados, los que habían puesto ya el pie en la tierra, habían unido el centro físico y vital y empezaban a desarrollar la autoconciencia. Eso eran los guays, la gente más evolucionada en aquella época. Claro, si lo pensamos con la mente de hoy, te queda, ¿cómo? O sea, justo los que están más en contacto con el mundo espiritual aquí, que se quedaron en Europa, Asia y África, y conservaron los diversos grados de los restos de los antiguos estados de conciencia, ¿estos son los que no habían evolucionado correctamente? Pues sí, porque lo que tocaba era lo otro. Densificarse. Hasta que uno cambia de paradigma y se pone en el cuerpo, y todos lo hemos vivido, ¿eh? ¿Por qué nos va resonando esto? Porque es que hemos estado ahí. Es más, si estamos en la antroposofía, es muy posible que seamos de los que nos quedamos allí en el sol y vinimos a través de las masas humanas que dirigían los oráculos del sol, y es lo que estamos viendo ahora en las conferencias también del karma de la sociedad antroposófica. Bien, entonces, otra, vamos a ver. Que fuimos los atrasados, dices, que no llegamos a... No al revés, que somos Al revés. al revés, de los oráculos del sol. Vale, vale, vale. Bueno, y no es por creernos que somos más, sino todos eran necesarios en la evolución. Imagínate, los que se quedaron retrasados fueron gracias a ellos que mientras se desarrollaba todo lo del cristianismo por ahí, a base de, madre mía, cuántas vicisitudes, ellos estaban ahí con Thor, con el ocaso de los dioses, con los nivelungos, con todas esas tradiciones esotéricas del norte de Europa, que todavía tenían reminiscencia y las veían en imágenes, y cuando llegó el cristianismo, ¡buah!, lo absorbieron, y lo asumieron y lo desarrollaron en la justa medida en la que tenía que intervenir en la época actual. Es decir, todos son importantes, todos son fundamentales. Y por eso vamos y venimos. Normalmente encarnamos en el mismo grupo de almas, y relacionados con aquellos antiguos oráculos. Los que somos del Sol, y los que somos de Venus, somos de Venus. No te puedes cambiar de facción, como en la De, película. uni- de uniforme. Sí, que hay películas muy inspiradas, como esa pero bueno. ¿Y eso cómo sabes? ¿De cuál eres? Pero yo creo que hemos pasado todos por todo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos como... ¿No? No, no. No. Yo soy de la opinión que, o sea, a ver, si tú antes de encarnar por primera vez estuviste en esa aventura de tenerte que esperar a tu cuerpo mientras tanto estabas en el sol, allí hiciste tu grupo álmico, y luego cuando encarnas con tu grupo y con esas cualidades. Y los que se fueron y estuvieron en Saturno, en Júpiter, en Marte, en Venus, entonces tenemos nuestra propia misión y recibimos espiritualmente la formación en aquel oráculo. Y una vez que encarnamos una y otra vez, yo creo que es más natural así que, eh, que de otra manera, ¿no? Divergente. En la película Divergentes, ¿la habéis visto? No, Creo que no. Una película moderna que trabaja el tema de las facciones y los divergentes. sí. Divergentes que no tienen una facción definida y que no siguen, serían como los del Sol, ¿no? Es una película interesante, pero una película moderna de aventuras, incluso. Pero y hay tres: Divergente,
Hay tres. Pero bueno, los adeptos del iniciado de Cristo eran de inteligencia muy desarrollada, de intelecto, pero de capacidades suprasensibles limitadas. Pero Ah, bueno, los del Sol encima eran subnormales. No, en aquella época eran los guay, eran los que iban en la evolución de tomar tierra y empezar de manera equilibrada a tomar contacto con lo físico sensible, mm, con la capacidad todavía de tener la conciencia de que en lo físico sensible existía lo espiritual. ujú. Se los condujo hacia el este, a una región. Además, esto parece que no, que me lo inventé, o sea, que lo he redactado yo. No, está, o sea, he sido siempre absolutamente fiel a no cambiar más que temas de traducción y sintaxis. Pero está extractado del texto y tú lo pones todo junto y parece un texto como más asequible, pero es el mismo del otro lado, el mismo de aquí. Se los condujo hacia el este a una región en el interior de Asia para preservarlos de los hombres de la conciencia menos evolucionada del oeste. Los que se quedaron en este lado, en Europa, la conciencia era menos evolucionada. ¿Qué significaba una conciencia menos evolucionada? Porque estaban todavía más en contacto con el mundo espiritual como los antiguos atlantes. Fijaros, claro, hasta que tú entiendes eso, te quedas que no sabes por dónde cogerlo, Es que parece una contradicción, pero no lo es. Totalmente, totalmente. porque claro, ellos necesitaban densificar el cuerpo para experimentarlo, porque si bajaban con todas las cualidades espirituales, no podían experimentar para estar en lo terreno la densidad físico-etérica, ¿no? Ujú. Iban perdiendo conciencia a medida que su cuerpo iba siendo más denso. Y más Mm, denso. Entonces, el iniciado escogió a los 7 individuos más avanzados para infundirles cuerpos vitales. Estos los del Sol, y había 7 individuos y astrales correspondientes a las réplicas de los cuerpos vitales de los 7 iniciados atlantes más elevados. ¿Y De este quiénes modo, eran? ¿qué? ¿Quiénes eran? Hay ¿Tenían más, nombre? Aquí no lo dice. Mm, Pero claro, salvando siempre las distancias, igual que cuando decimos quién era Zaratustra, y Zaratustra de hoy es un heredero de, a lo mejor los santos rishis, en una mm, manera primigenia, a lo mm, mejor, ya mm, lo iremos viendo. Aquí no lo identificase, y bueno, podríamos discutir mucho sobre el tema. sí, no Bueno, es, no es el momento. de este modo educó sendos sucesores para los iniciados de Cristo en la antigua India. Estos grandes instructores eran hombres sencillos que poseían únicamente la cultura del corazón y del entendimiento, adquirida por propio esfuerzo. Eran hombres normales, pero por los que hablaban, a través de ellos hablaban las altas entidades que también habían hablado a sus antepasados espirituales. Ujú, No eran sabios en sí mismos, eran mm, portadores de la mm, sabiduría de entidades espirituales. Muy importante. Los ujú. mejores elementos de la población atlante había llegado al sur de Asia. En la India vivían entonces los hombres que especialmente habían conservado el vivo recuerdo del antiguo estado anímico de los atlantes, que hacía posible las experiencias del mundo espiritual. Para ellos, el mundo espiritual era su verdadera patria, de donde habían sido trasladados al de la percepción sensible externa y de la del entendimiento a ella vinculado. Consideraban el mundo suprasensible como verdadero y el sensible tan solo como engaño de la percepción humana, como ilusión o maya. más. Así nació una cultura completamente impregnada de sabiduría suprasensible, de la que es solo pálida reminiscencia, ahí está la clave,
es solo pálida reminiscencia de lo que se haya contenido en los libros de sabiduría de los hindúes como los Vedas, cuyos rasgos particulares es la perfecta armonía entre los diversos conocimientos procedentes de los oráculos de la época atlante. De la conjugación de los 7 instructores resultaba, cual grandiosa imagen de sabiduría, un conocimiento integral del mundo suprasensible, el mismo que en el antiguo oráculo atlante se había expuesto parcialmente. Los habitantes de la India eran descendientes de atlantes pertenecientes a diversos tipos de hombres, lo que más tarde condujo a la división en castas. Esta cultura de la antigua India precede a lo que hoy denominamos como India antigua, que solo es una tercera evolución de esta India primigenia. Claro, una tercera evolución. Como os hablaba yo al principio, esta es la primera. Cuando llegó Persia, India estaba en la segunda. Cuando llegó Egipto, India estaba en la tercera. Ujú. Primera, segunda, tercera. Y a partir de ahí es la que conocemos, de la que ha quedado historiografía y ha seguido evolucionando. La greco ya ha evolucionado la India y ahora la India está en un momento de la actualidad que puede ser la cuarta o la quinta evolución. Así como los atlantes habían entrado durante el sueño en el dominio del mundo espiritual, también sus descendientes experimentaron dicho mundo en un estado anormal, intermedio, entre el sueño y la vigilia. Entonces veían surgir las estampas de los tiempos antiguos a los que habían pertenecido sus antepasados y se consideraban a sí mismos erróneamente como reencarnaciones de hombres que habían vivido en tales tiempos. Esto es un concepto que no está aquí muy desarrollado porque es muy difícil ponerlo. En el literal lo tenéis mejor, pero tampoco en este estado es necesario. Ellos tenían un concepto de la reencarnación muy alejado de la realidad espiritual que significa la reencarnación del espíritu en las sucesivas encarnaciones. Ellos se veían como reencarnados más físicamente que espiritualmente. Se veían reencarnados a través de sus ancestros. Y de ahí los errores también que se derivan hoy día, que siguen creyendo que a lo mejor si te portas bien o mal te conviertes en un bicho u otro del reino animal, ¿no? Cosas que una verdadera ciencia espiritual no contempla y que ya tiene superado. Bueno, ¿cómo vamos? ¿A punto del desfallecimiento? Muy bien. Estamos bien. Bueno, Tú eres el que está a punto del fallecimiento. no. Luego me entra el bajón, como cuando sales de la Guppy Claro. Ball, volvés de la chica. Bueno, y ahora llega la época persa. Llegamos donde lleguemos y como hemos hablado mucho así de forma más desde las imágenes, luego lo vais leyendo igual que estamos haciendo ahora y lo vais haciendo vuestro en la medida o meditando el parrafito que os llegue. Mira, pues este lo tengo superado, este párrafo más o menos ya lo entiendo y este otro me llama llegar a... Entonces te centras en ese párrafo y tú lo meditas en esos 5 minutos de quietud que nos dice Rudolf Steiner que hay que tener como un ejercicio espiritual habitual. Tú te pones ese pensamiento, lo lees, bueno, con Fosfeno, tú, Catalina, sabes también, y Ana, mejor cómo hacerlo también, más una fertilidad todavía mayor, pero te lo pones ahí y lo trabajas y puedes llegar a tener iluminaciones, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, que es a lo que tu ser espiritual ha llegado a percibir directamente sobre el contenido de
de esa imagen que el único que la ha podido ver verdaderamente, directamente, es Steiner porque tenía esa capacidad. A nosotros es como nos llega el contenido de la ciencia de los investigadores que lo han investigado y te dicen, mira, pues eh, los átomos están formados por la corteza, un núcleo, en la corteza están los electrones. Tú no lo has visto jamás. Te dicen, bueno, pues de esa manera la materia y los elementos químicos, y bueno, tú que eres estudiante, intentas hacerte una imagen de todo eso y luego traducirla a lo que tú puedes ver en la materia que pasa. Oye, pues si junto un óxido con una base, pues me sale un ácido. Ah, pues esto es, por eso bichitos que hay ahí en los electrones y en los átomos, y tú llegas a comprobarlo por lo que te sucede ahí en el laboratorio sin ni haber investigado a nivel molecular, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Steiner es el investigador, el que tenía el pedazo microscopio, la conexión con el mundo espiritual directa, el, la capacidad, los órganos suprasensibles para ver lo que pasa. Y a ti te lo dice y tú por lo que percibes, por lo que intuyes, por lo que se mueve a tu alrededor e investigas por ti mismo, pues llegas a verificar sus enseñanzas. Pero él además te dice, pues tú, o sea, no te hace falta comprar ningún pedazo microscopio, para lo que no tenemos acceso a lo mejor en otros ámbitos de la ciencia. El microscopio está dentro de ti. El aparato para poder llegar a comprender y ver directamente lo que yo te estoy diciendo, lo puedes desarrollar. No cuesta dinero, pero cuesta esfuerzo, constancia, ejercitación y estudiar lo que yo te cuento para hacerlo tuyo por ti mismo. Y entonces desarrollas poco a poco esa capacidad. Oye, y no hay que ser un Einstein, pero hay ciertas luces que os daréis cuenta que pensáis y al cabo del tiempo la veis reflejada en un texto de Steiner, pero nunca la habíais leído. Habíais leído otra cosa y en vuestra meditación incluso no hay forzada, sino en vuestros pensamientos cotidianos que casi no os dais cuenta, pero quedan ahí interiores. De repente otro día lees, al cabo de años a lo mejor, un texto de Steiner o de antroposofía y eso mismo que tú habías desarrollado por ti mismo, te encuentras que te lo traes de Steiner por haberlo visto directamente. Es decir, estamos desarrollando esa capacidad. No tan consciente, inmediata y potente como él, pero se desarrolla. Eso es por animar un poquito. Pero es que es verdad. Que os dais cuenta después de 30 años de estar estudiando antroposofía o de estar en contacto, porque yo ahora a los 30, no hace los 30 porque mi hija va a cumplir 23. Mm, pues entonces hace 22 años. Pero yo no me he obsesionado con estudiar, con lo que me ha ido viniendo en cada época. Cuando era padre, todo lo que tenía que desarrollar para el tema de la pedagogía Waldorf, luego cuando me unía de este movimiento al otro, comunidad cristiana, pero no por un afán de, pero siempre en esa conexión vas evolucionando a tu ritmo, sin obsesionarte. Y es importante. Hay otras cualidades de personas diferentes y son estudiosos y aquí los tenemos también. Tiene que ser, o sea, cuando vemos, ¿no? Hay el José Antonio, por ejemplo, José Antonio ha leído y está súper enfocado y enseguida y tiene, se sabe hasta los GA, pero eso es lo que está acorde con sus res en el estudio. Pero tú no tienes que ser igual que José Antonio, o no tienes que ser a lo mejor igual que yo, que de repente cierra los ojos y traduce en palabras lo que ve y a lo mejor concuerda más o menos con lo que vosotros necesitáis. Esa es mi forma. Yo no soy capaz de recordar. Yo no tengo memoria. Yo leo y no me acuerdo de lo que he leído. Pero me doy cuenta extrañamente que cuando lo pongo en pie, lo hago viendo imágenes y traduciendo la palabra. Bueno, esa es mi forma. Y vosotros cada uno tenéis que desarrollar la vuestra y esa es la mejor. No, dice, bueno, pues es que me tengo que leer un libro de Steiner
todas las noches un capítulo, oye, pues sí o pues no. A lo mejor el que lee un capítulo todas las noches, al final mm, se- muchas cosas se evaporan y queda lo mismo que tú, que a lo mejor no has puesto un ritmo estricto en la lectura y por lo que has podido captar de aquí y de allí tu experiencia práctica en alguna iniciativa o en alguna terapia o en lo poco que leas, pero que luego lo apliques en tu campo profesional, por ejemplo, Patricia en su ámbito terapéutico, te da un bagaje con 4 cosas de la antroposofía aplicadas al ámbito personal y profesional. Es una bomba que te da un conocimiento que luego ves reflejado cuando a lo mejor dentro de unos años tienes más tiempo y lees intensamente antroposofía y tú ves que todo ese conocimiento ya te había llegado por 4 cosas que habías leído. Bueno, quiero un poco que seáis libres, porque es que además la libertad es la base, la libertad y el amor de nuestro futuro. Y, y si la antroposofía se basa en el pensar, y hay una frase muy bonita que es que la antroposofía es un cáliz de amor, es un cáliz de amor, y con amor y la libertad de no sentirse forzado a un estudio o a una línea determinada, pues es como se consiguen los retos de llegar a ser fructífero, que es la idea, este conocimiento. ¿Queréis que leamos la Persia así rápidamente o lo dejamos ya? ¿Qué hora es? 31. 9:30. Yo os voy a dejar porque tengo a mi familia que está ahí de Vale, comunidad y tengo que estar ahí. bien. Pues déjalo, Lo José Luis. leemos individualmente Sí. y Sí, utilizar el grupo. Oye, pues esta cuestión y de lo que hablamos y tal, ¿sabes? De utilizar el grupo. El grupo está para eso, no para hablar de cosas o en mandar enlaces de los miles que circulan por ahí, sino para compartir nuestra experiencia con la lectura, con nuestra compartir en el ámbito del contenido que trabajamos, ¿vale? vale. Muy bien. El jueves la rusa, ¿no? El jueves, sí, capítulo 5 centrado en la meditación rosa. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y buenas noches. Gracias. Chao. Gracias a vosotras que lo habéis hecho posible por estar aquí. Gracias. Fuerte abrazo.